Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa que me habéis estado pidiendo mucho, y es que, como ya sabéis, anteriormente en el canal he ido hablando de las diferentes gamas Plex que podíamos encontrar, por ejemplo, en Lidl, también la que podíamos encontrar en Mercadona. He hecho una comparativa entre estas dos, pero muchas personas me decíais en los comentarios: queremos ver la comparativa con los productos de Olaplex para ver realmente si vale la pena estas versiones low cost que estamos pudiendo ver tanto en supermercados como en Druni, en Primor, etc. Así que en este vídeo, que va a ser uno de los primeros en los que vamos a ir viendo poco a poco posteriormente muchas otras comparativas, vamos a conocer exactamente la comparativa del champú de Olaplex, el número 4, versus la versión low cost que ha lanzado Revox. Vamos a ver si realmente vale la pena esta diferencia de precio, si vamos a conseguir los mismos objetivos, si encontramos los mismos activos y, por supuesto, que acertemos con nuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrir esta comparativa completa y empezamos. Como ya sabemos, Olaplex se ha ganado un gran puesto en el mercado por ser capaz de mejorar nuestra fibra capilar, especialmente en aquellos cabellos más dañados, teñidos, secos, etc. Es cierto que muchas personas intentan buscar una opción más económica, ya que habitualmente todos los productos de la marca Olaplex suelen tener un precio bastante elevado, y poco a poco otras marcas han ido lanzando estas versiones low cost. ¿Pero realmente valen la pena? ¿Vamos a poder conseguir lo mismo con estas versiones low cost? En este vídeo vamos a hacer la comparativa del champú número 4 de Olaplex versus su versión low cost de la marca Revox. Así pues, vamos a empezar viendo un poco el enfoque que tiene cada uno de estos productos, porque ya únicamente con este enfoque vamos a ver un poco estas pequeñas diferencias. Y es que el champú de Olaplex está orientado a reducir la rotura, fortalecer nuestra fibra capilar y también tiene esta tecnología patentada de reconstrucción de enlaces. Mientras que la versión low cost de Revox nos dice que nos va a ayudar a hidratar, reparar y controlar el encrespamiento. Aquí ya estamos empezando a ver estas pequeñas diferencias. Y quedándonos un poco ya con este primer matiz en cuanto al enfoque, vamos a irnos al listado de ingredientes para poder hacer esta comparativa, ver qué activos encontramos en cada una de las fórmulas, qué objetivos persiguen y que así sepamos cuál elegir. Y es que, empezando ya hablando sobre la cantidad de ingredientes, la diferencia entre ambos productos es abismal. Y es que mientras que el champú de Revox tiene únicamente 19 ingredientes, el champú de Olaplex tiene más de 60 ingredientes. La diferencia es muy grande, y es que es verdad que la fórmula de Olaplex es una fórmula mucho más compleja, mientras que la de Revox es una fórmula mucho más sencilla, que busca únicamente unos activos muy concretos y únicamente esta estabilidad de fórmula, mientras que la de Olaplex, al tener esta fórmula mucho más compleja, vamos a encontrar muchos más activos muy importantes que tenemos que destacar. Así pues, vamos a empezar hablando de los tensoactivos, estos agentes de limpieza. Estamos hablando de un champú. Es muy importante que veamos esta capacidad de limpiar bien nuestro cabello, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cabellos que suelen estar dañados, secos, etc. Así que vamos a encontrar fundamentalmente agentes de limpieza suaves. Pero a pesar de que ambos contienen justamente estos agentes de limpieza suaves, podemos ver cómo en el de Revox tenemos menos cantidad de estos limpiadores suaves, ayudándonos así a poder hacer una limpieza suave, sí, pero no retirar tan en profundidad toda la suciedad de nuestro cuero cabelludo. Sin embargo, en el de Olaplex sí que tenemos muchos limpiadores que son suaves, pero nos van a ayudar a hacer una limpieza más en profundidad sin resecar nuestro cabello. Siempre vamos a tener esta parte de suavidad, pero sí que tenemos una limpieza más en profundidad con el de Olaplex. Añadido a esto también, si comparamos ambos, vamos a sentir cómo la capacidad de formar espuma en Olaplex es mucho mayor. Sin embargo, en el de Revox vamos a poder ver cómo sí vamos a tener espuma, pero no tanta como en la de Olaplex. Y es debido a esta cantidad de agentes de limpieza, pero tenemos que tener en cuenta que aunque el de Olaplex tenga más, no nos va a resecar nuestro cabello. Únicamente vamos a tener una limpieza más en profundidad, pero recordemos que ambos tienen limpiadores suaves. Pero vamos a irnos a hablar de los activos, lo más interesante, estos activos que nos pueden ayudar a aportar fortaleza a nuestra fibra capilar, repararla, etc. Vamos a ver qué pueden aportarnos cada uno de estos champús, porque aquí va a radicar la diferencia más importante entre ambos. Y es que en el de Revox encontramos queratina hidrolizada. Esto nos va a ayudar a reforzar nuestra fibra capilar, también a aportarle resistencia y suavidad.
Por otro lado, también tenemos un acondicionador que nos va a ayudar a aportar suavidad a nuestro cabello y también a poder controlar un poco el encrespamiento. Recordar además que en la fórmula de Revox no encontramos siliconas, tampoco encontramos aceites y en general tenemos una formulación muy ligera para nuestro cabello. Es cierto que está más orientada a hidratar, tenemos un poco esta parte de reforzar, reparar, pero no tanto como la de Olaplex que veremos a continuación. Y es que en Olaplex ya sabemos que tenemos este activo patentado con esta tecnología capaz de reparar los enlaces de nuestro cabello, ideal para poder tanto fortalecer nuestra fibra capilar, evitar que se rompa, aportarle fuerza, resistencia. Es un activo muy completo y es un activo que no encontramos en el de Revox. A pesar de tener esta queratina hidrolizada, este activo patentado que encontramos en Olaplex va mucho más allá. Esta tecnología realmente es capaz de aportar a nuestro cabello toda esta resistencia, prevenir la rotura, que es ideal en aquellos cabellos no solamente secos, sino que estén dañados. En la fórmula de Olaplex además sí que encontramos siliconas que nos van a ayudar a aportar no solamente brillo, sino también protección en nuestra fibra capilar. Por supuesto, también en la fórmula de Olaplex encontramos proteínas vegetales, encontramos antioxidantes, encontramos muchas vitaminas en general, ácido hialurónico, biotina, aceites. Es una fórmula mucho más completa que nos va a aportar no solamente hidratación, nutrición, sino que tenemos también este activo patentado. Va mucho más allá en cuanto a capacidad de poder aportar a nuestro cabello toda esta fuerza y resistencia que necesita. ¿Y cuál va a ser la principal diferencia entre ambos champús a nivel de textura, sensorialidad? ¿Cómo nos va a dejar el cabello tras el lavado? Pues bien, con el champú de Revox encontramos un champú con una textura mucho más ligera que la de Olaplex. Es cierto que va a hacer menos espuma también que el de Olaplex, por lo que hemos comentado anteriormente con los agentes de limpieza, pero nuestro cabello va a quedar mucho más suelto. Sin embargo, con el de Olaplex vamos a sentir que nuestro cabello únicamente con el champú va a quedar bastante hidratado. Vamos a sentir esta diferencia con respecto al de Revox. ¿Y cuál va a ser la principal diferencia en cuanto a eficacia de ambos champús? Pues bien, con el de Revox básicamente vamos a sentir que nuestro cabello está suave. Es cierto que podremos ver un poco el encrespamiento algo más controlado, pero si tenemos el cabello muy dañado se nos va a quedar algo corto. Y aquí es donde entra Olaplex. En Olaplex sí que vamos a sentir una resistencia mucho mayor a la rotura en nuestro cabello. Vamos a sentir nuestro cabello con mucho más brillo, mucho más fuerte, mucho más resistente, y es que no podemos hacer realmente una comparativa en cuanto a esta capacidad de poder mejorar nuestra fibra capilar. El de Olaplex sin duda alguna va a mejorar muchísimo nuestro cabello. Es cierto que tenemos que ver este matiz de cabello seco, cabello muy dañado. Tenemos que tener en cuenta que Olaplex está pensado para aquellos cabellos que están secos, dañados, teñidos, que se rompen con mucha facilidad. El típico cabello que haciendo así se rompe el cabello muy fácilmente, nos va a aportar esta resistencia capilar muy importante. Sin embargo, con el de Revox sí que tenemos que, si tenemos el cabello algo dañado un poco únicamente, si tenemos el cabello algo seco, puede aportarnos un poco lo que vendría siendo esta mejoría, pero si es algo muy leve. Si nos vamos ya a un cabello dañado moderado alto, tenemos que irnos a Olaplex para poder conseguir así los resultados que estemos buscando. Y bien, ahora que ya tenemos un poco esta información, ¿qué pasa si tenemos el cabello muy fino, si tenemos el cabello grueso y lo tenemos dañado? ¿Cuál deberíamos de utilizar? El de Revox se podría adaptar mejor al ser una fórmula mucho más ligera, la textura también es mucho más ligera, se podría adaptar mejor a aquel cabello más fino. Sin embargo, el de Olaplex se adaptaría mucho mejor a aquel cabello con mucho más volumen, más rebelde, mucho más seco y difícil de controlar, ya que tiene una textura algo más pesada, puede aportarnos mucho más esta acción acondicionadora en nuestro cabello y se adaptaría mejor a este tipo de cabello con respecto al de Revox. Por supuesto, si estamos buscando una fórmula sin siliconas, el de Revox no contiene siliconas en su composición, mientras que ya hemos visto que el de Olaplex sí que contiene. Y por último, y lo más importante, el daño que tengamos en nuestro cabello. Como he comentado, no es únicamente tener el cabello seco, dañado, sino el nivel de daño que tengamos en nuestro cabello para poder conseguir el efecto deseado. Con el de Revox, a nivel de poder reparar nuestra fibra capilar, si tenemos el cabello muy dañado, teñido, decolorado, es cierto que se va a quedar algo corto. Aquí el de Olaplex sería el que sería capaz de ayudarnos a mejorar todo esto. Pero el de Revox puede ser ideal para aquellas personas que tengáis el cabello fino, que lo tengáis algo dañado, que queréis utilizar una versión que no contenga siliconas, que quede ligero en vuestro cabello. Pero si tenéis el cabello muy dañado, decolorado, teñido, sentís que se rompe con muchísima facilidad, sí que es cierto que tendríamos que irnos
manos a Olaplex para realmente sentir así los resultados. Y bien, y por último, con respecto al precio, la diferencia, como he comentado, es bastante grande, y es que el de Revox cuesta unos 10,95 €, mientras que Olaplex cuesta unos 32 €. Realmente la diferencia es bastante grande, pero ya hemos visto que a nivel de fórmula es que realmente no se pueden comparar como tal. Es normal que el de Olaplex sea mucho más caro que el de Revox, no solamente por la cantidad de ingredientes, sino por el activo patentado, las propiedades y los beneficios que tiene. Sí que es cierto que el de Revox puede ser una buena opción para un champú de uso diario, para intentar mantener nuestro cabello que no vaya a más este daño de nuestro cabello, pero por supuesto si tenemos cabellos que estén muy dañados, decolorados, teñidos, el de Revox se nos va a quedar muy corto y tendríamos que irnos a un champú como el de Olaplex. Este activo patentado es lo que marca principalmente la diferencia para poder sentir así una mayor resistencia capilar, que cueste mucho más que se rompa nuestro cabello y que veamos que nuestro cabello no solamente tiene más fuerza, sino que veamos que nuestro cabello esté mucho mejor, que los daños realmente se reparen. Todo esto no lo vamos a conseguir con el de Revox. Nos puede ayudar un poco si el daño no es tan moderado a intenso como puede ser para el de Olaplex, pero sí que es cierto que el de Revox, para un daño muy leve o que sintamos que nuestro cabello está algo dañado, seco, etcétera, sí que se podría adaptar bien, además de ser, por supuesto, la opción más económica de los dos. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais ambos productos, si los habéis probado, qué tal os han funcionado, y si habéis probado ambos, ¿habéis sentido la diferencia? Poco a poco voy a ir haciendo más comparativas con productos de Olaplex versus sus versiones low cost, porque sí que hay alguna marca que nos puede dar algo más parecido a este complejo patentado que podemos encontrar en Olaplex, pero eso lo veremos próximamente en vídeos que voy a ir haciendo, porque me parece muy interesante que vayamos viendo estas pequeñas diferencias con esta versión low cost de Olaplex versus el champú de Olaplex, para que veamos realmente cuál vale la pena y si realmente para lo que tenemos en nuestro cabello, si no está muy dañado, que podamos elegir una versión más económica y podamos sentir que nuestro cabello está bien y no tener que gastar tanto dinero. Pero por supuesto, si tenemos el cabello muy dañado, vamos a tener que recurrir a este tipo de tratamientos para poder mejorarlo mucho. Así que espero que os haya sido de muchísima ayuda, de muchísima utilidad. Por supuesto, dejadme en comentarios si os gustaría que hiciera más comparativas con otros productos de otras marcas, etcétera. Dejadme si hay alguna comparativa que os resultaría interesante, por favor, aquí en comentarios, para que pueda hacerlo en próximos vídeos. Y lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles, también dejándome críticas constructivas para seguir siempre creciendo, mejorando, aprendiendo. Esto es un aprendizaje continuo, puedo cometer muchos errores muchas veces, puedo mejorar muchas cosas, pero siempre estoy abierta a poder seguir creciendo, mejorando, así que muchas gracias por toda vuestra ayuda, por todos vuestros comentarios, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!